buenas noches. Estamos con un nuevo horario ahora en Diálogos del Erizo. Es David Roca Basadre y estamos hoy día para hablar de un tema que hay que conocer, que nos falta conocer muchísimo porque nos afecta mucho, que es el extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Y vamos a hablar con dos invitados muy especiales, ¿no? Que van a hablar sobre el tema del extractivismo en el Perú y en Venezuela, ¿no? Dos países con signos políticos distintos, pero que tienen además un marco general político similar en otros aspectos, ¿no? Eh, por un lado está eh, eh, José de Chávez, que ha sido viceministro de, de Ambiente y es investigador en Cooperación, que es una ONG conocida. Y del otro lado está Emiliano Terán Mantovani, que es investigador en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela y catedrático de la Universidad Central de Venezuela. Ambos van a aportar desde su punto de vista, ¿no? Y de las experiencias de los respectivos países que, eh, bueno, los une obviamente el ser latinoamericanos, y esa es una cercanía muy grande, pero hay también algunas diferencias en tanto que son procesos políticos distintos. Yo voy a hacer una lectura, voy a hacer una lectura de lo que, de lo que significa extractivismo muy breve, porque creo que debería haberlo abierto antes, ¿no? Bueno, ya, vamos a buscar la definición. Se le he pedido a la inteligencia artificial para que me lo ordene, pero lo vamos a poner así. El extractivismo es un modelo económico basado en la explotación intensiva de recursos naturales a gran escala, principalmente para su exportación como materias primas con un procesamiento mínimo o nulo. Se caracteriza por la extracción de recursos como minerales, combustibles fósiles, recursos forestales, productos agrícolas. Esta actividad se concentra principalmente en países en vía de desarrollo que poseen abundantes recursos naturales, pero que a menudo carecen de la infraestructura y la tecnología para transformarlos en productos de mayor valor agregado. Consecuencias: impactos ambientales, impactos sociales, dependencia económica, subdesarrollo, en fin. No es, ese es el robot que me está diciendo esa definición. No es un panorama, ni siquiera el robot me da un panorama, este, digamos, importante, alentador en torno a lo que significa el extractivismo como vicio, ¿no? De forma de organizar una sociedad, la economía de una sociedad, ¿no? Entonces, teniendo más o menos claro el asunto, porque lo que no nos dice el aparato es también que esto genera una dependencia también de los países que se someten al extractivismo, en- en- a- en- incluso a costa de de destruir su territorio, ¿no? Y genera una enorme dependencia hacia los países que son más afortunados y que se dedican permanentemente a buscar esos recursos en nuestros países, ¿no? Entonces, ese es el tema, el extractivismo como un vicio de organización económica de los países. Y en primer lugar, vamos a darle la palabra a nuestro invitado José de Chávez para que hable un poco sobre cuál es el panorama general del extractivismo en el Perú. Bueno, gracias David, y un gusto conversar con Emiliano, y también con todos los que nos están escuchando. A ver, estaba escuchando tu definición de extractivismo, ¿no? Para empezar, si cualquiera de nosotros abre su procesador de texto Word y escribe la palabra extractivismo, vamos a ver que va a aparecer como subrayada, ¿no? No se reconoce el término como un buen manejo del idioma, ¿no? Y creo que el extractivismo es un término que alude a una lógica de extracción exacerbada, es decir, cualquier extracción de algún bien natural no necesariamente es extractivismo, no, tiene que tener una lógica exacerbada, ¿no? Y autores como Gudinas y algunos otros hablan de diferentes variables. Algunas de esas variables las has mencionado tú, ¿no? Volumen, ¿no? Para extraer una tonelada de cobre tienes que remover 100 toneladas de otros materiales. Ecotoxicidad también es otro elemento. No es lo mismo la ecotoxicidad del hierro
que la del cobre, no es la misma la ecotoxicidad del oro que la del cobre. Y el tercer elemento es a dónde se va esa producción, ¿no? Si se va hacia afuera, ¿no? O sea, esos son los ingredientes que nos permiten aterrizar el término extractivista. Y sí, pues, en América Latina, somos un territorio profundamente extractivista, históricamente lo hemos sido, no me voy a perder en la historia, pero yo creo que además, si uno ve, digamos, el escenario de los últimos 30 años, la región se ha vuelto más extractivista de lo que era antes. Y hemos tenido esta particularidad, porque en América Latina hemos tenido gobiernos conservadores. El Perú, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso. Colombia, digamos, antes de Petro también. Y hemos tenido gobiernos progresistas, lo que se ha, digamos, definido como gobiernos progresistas. Y como dice Alberto Acosta, el presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, el extractivismo está en el ADN de los que nos gobiernan, ¿no? Porque sea cual sea la orientación política de nuestros gobernantes, lo que hemos visto es una afirmación y una extrema dependencia, como tú mencionas, David, en relación a los sectores extractivistas, ¿no? Utilizando cualquier variable, ¿no? La participación de las exportaciones, de los sectores extractivos, la participación en el aporte fiscal de los sectores extractivos, es decir, cualquiera sea la variable, nos podemos dar cuenta con mucha claridad que América Latina, la gran mayoría de países de América Latina son mucho más extractivistas, no han afirmado esta dependencia. Y el Perú es un buen ejemplo de eso, ¿no? Y creo que en el Perú lo que predomina principalmente es el extractivismo minero, digamos, a diferencia, vamos a escuchar lo que ocurre en Venezuela, pero creo que a diferencia de Venezuela, que acá lo que predomina y es el núcleo central del modelo extractivista es la extracción minera metálica, ¿no? Eso. Emiliano, ¿qué pasó? Sí, mira, fíjate que, bueno, un saludo cordial a todas, a todos, y de nuevo también saludar a José, David. Sobre el concepto de extractivismo, creo que hay un par de cositas que me gustaría precisar. La primera tiene que ver con la mención que hacías de entender el extractivismo como un modelo económico. Yo creo que habría que entender al extractivismo como un modelo que abarca y que, digamos, toca todas las dimensiones de la vida. Es decir, es un modelo económico, pero también tiene un impacto en la dimensión cultural, tiene un impacto en la dimensión política, tiene un impacto en la dimensión territorial. Y creo que hay que tratar de entenderlo, digamos, y de hecho, incluso en clave histórica, me parece que entender América Latina es en parte también entender el extractivismo y viceversa, ¿no? Un poco también tratar de entender cómo se configuraron unos modelos de sociedad en torno a la extracción masiva de naturaleza, nos ayuda a entender también cómo surge esta división internacional del trabajo y la naturaleza a escala global, a escala mundial, el rol que tiene América Latina en esto y digamos que el extractivismo es un modelo histórico de sociedad, de patrón de la sociedad en su conjunto, que tiene su expresión económica, pero también sus otras expresiones, y que nosotros creo que como latinoamericanos, para entender América Latina, tenemos que entender la condición histórica estructural del extractivismo, o sea, la forma como inclusive fueron naciendo y configurándose las repúblicas independientes y lo que pasa posteriormente. Inclusive en lo más contemporáneo, si tú ves que podríamos decir en el debate contemporáneo, ubiquémonos después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, las dos grandes, vamos a llamarlo así, obsesiones del debate latinoamericano, una, desarrollo, y la otra, la dependencia, están en buena medida ancladas al problema del extractivismo. Una, por un lado, es tratar de salir de la dependencia a los sectores primarios, a la extracción masiva de recursos naturales, este, y la otra, digamos, en teoría sería que el desarrollo no se habría alcanzado precisamente por el anclaje histórico con el extractivismo, ¿no? Entonces, vemos un poco que el problema del extractivismo realmente está en las estructuras de nuestros problemas fundamentales en América Latina, ¿no? Si tiene una condición histórica, ¿no? E incluso diría, si ves la relación histórica estructural, la tienen con la propia colonialidad.
Es decir, la manera en la cual se configuraron nuestros países como simples dotadores de naturaleza, de recursos naturales, y la manera en que esas sociedades se fueron configurando en torno a a una manera colonial de organizar la sociedad, de estratificar las razas y la relación con la naturaleza. También vemos que hay un problema, hay un tema de fondo. Entonces yo creo que hay un poco para redondear este comentario, tratar de mirar esa condición histórica y precisamente ver que al ser un tema actual hay una cierta continuidad histórica en eso que vemos en la actualidad con sus variantes, con las variantes actuales. Y como lo ha mencionado José, si lo vemos en esa clave histórica, tiene que llamarnos bastante la atención el que esa dependencia tan fuerte a esta condición de exportadores de naturaleza no la hayamos superado después de tanto tiempo, ¿no? Y seguro hay algunas preguntas sobre la gestión de los gobiernos, sobre políticas públicas, sobre el rol del conocimiento científico que podríamos hacer, pero también hay otras preguntas más de orden histórico o estructural que también tendríamos que hacer o que hacernos, porque por cierto, y con esto cierro, tiene también mucho que ver con la crisis ambiental global, porque esta lógica de extraer, ha puesto al propio planeta en una situación, en la situación en la que nos encontramos como planeta, que es muy delicada. Podríamos pasar a hablar ya concretamente sobre las realidades de Perú y Venezuela, en este caso, que serían ejemplares de lo que ocurre en América Latina, ¿no? Quizás, José, sobre Perú. A ver, dos o tres indicadores, ¿no? Para un poco presentar lo que ha pasado en el Perú en los últimos 30 años, digamos. El Perú históricamente es un país eh, que se lo ha identificado con la extracción de bienes naturales, sobre todo en minería, ¿no? Sin embargo, digamos, en los últimos 30 años ha habido una afirmación de ese esquema profundamente extractivista, ¿no? Y hay varios indicadores que lo muestran. Hace 30 años, las concesiones mineras en el Perú ocupaban 2.300.000 hectáreas. Bueno, en los últimos años han llegado a un pico de 26 millones de hectáreas, es decir, ha habido un crecimiento muy importante. La minería ya no es solamente en el Perú, es una actividad altoandina, sino también es una actividad trasandina, es una actividad también de costa, es una actividad también que presiona la Amazonía, ¿no? Entonces, ese es un elemento clave fundamental, ¿no? Expansión, ¿no? Control de territorios. Alguna vez le escuché decir a un prominente empresario minero que para él, digamos, la política liberal más importante que se dio en la década de los 90 con en la dictadura de Fujimori fue la liberalización del territorio, ¿no? Y la posibilidad que prácticamente todo el territorio del país pueda ser concesionado, ¿no? Entonces ha habido una expansión territorial muy importante del extractivismo minero y eso ha estado a la base de un crecimiento también significativo de conflictividad social. En los últimos 30 años, la matriz de la conflictividad social en el Perú ha cambiado sustantivamente. Incluso yo diría, la matriz de la conflictividad social vinculada a la minería ha cambiado. En los años 80 del siglo pasado o a inicios de los 90, cuando uno hablaba de conflictos sociales vinculados a la minería, el conflicto social por excelencia era el conflicto social entre el capital y el trabajo, entre las empresas mineras y sus trabajadores y sus organizaciones sindicales. El núcleo obrero más importante, más significativo en el Perú eran los trabajadores mineros. Entonces, esa era la contradicción. Las huelgas nacionales mineras, tú recordarás, David, en el Perú paralizaban el país y golpeaban fuertemente la economía del país, ¿no? Eso comenzó a pasar, eso comenzó a cambiar a mediados de la década del 90, en la medida que se produce toda la reforma estructural respaldada por las políticas del consenso de Washington, se golpea duramente, digamos, al sector laboral, a los sindicatos, ¿no? Y el sector minero comienza a crecer, comienza a expandirse, ¿no? Comienza a ocupar cada vez más territorios, y por eso mencionaba este indicador de la expansión de las concesiones mineras, y comienza a aparecer
como el eje central de los conflictos sociales, ya no las empresas mineras con los trabajadores, sino las empresas mineras con las poblaciones rurales, ¿no? Con las comunidades campesinas, pueblos indígenas, porque claro, no hay minería sin el control de grandes extensiones de tierra, no hay minería sin el control de las fuentes de agua, bienes naturales que antes de que llegue la minería han estado bajo el control y el manejo de las poblaciones locales, ¿no? Y por eso el Perú se comenzó a convertir, creo que no es una particularidad del Perú, pero en todo caso en el Perú se comenzó a convertir en un país donde la gran mayoría de conflictos sociales eran conflictos vinculados a lo que la Defensoría del Pueblo denomina como conflictos socioambientales, también podríamos denominarlos conflictos ecoterritoriales, ¿no? Y dentro de estos conflictos ecoterritoriales, la gran mayoría son vinculados a sectores extractivos, minería y hidrocarburos, 60% minería, 20% hidrocarburos, ¿no? Entonces, ese ha sido el eje central, digamos, de la conflictividad social en los últimos 30 años, desde que la Defensoría del Pueblo en el Perú hace reportes de conflictos sociales. El año 2004 comenzó a hacer estos reportes. Más o menos se ha mantenido la misma situación. La gran mayoría han sido conflictos socioambientales y dentro de los conflictos socioambientales han sido predominantemente conflictos vinculados a sectores extractivos como el de la minería y los hidrocarburos. Entonces, la contradicción capital-trabajo fue reemplazada por la contradicción capital-naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, digamos, las comunidades locales, las poblaciones rurales, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas comenzaron a ser los visibles actores de la resistencia frente al extractivismo, porque digamos, a diferencia de lo que pasa en otros países de Sudamérica, tipo Chile, digamos, estamos hablando de zonas donde se implantan este tipo de actividades, zonas donde hay poblaciones, donde hay comunidades campesinas con mucha presencia y con mucho arraigo a la tierra, ¿no? Entonces, ese creo que es un elemento importante. Y claro, estamos en un escenario de transición energética. El Perú, si bien tiene una minería más polimetálica, lo que ha pasado en los últimos años es que nos hemos convertido principalmente en productores de cobre. Somos el segundo productor de cobre después de Chile a nivel mundial. Y claro, la lógica es que en el escenario de la transición energética, esta tendencia a, 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 a definir, determinar determinados territorios como zonas de sacrificio, es una tendencia que pretende, digamos, consolidarse, ¿no? Porque lo que hemos visto es eso, ¿no? Varias zonas del país convertidas en zonas de sacrificio en función del modelo profundamente extractivista, ¿no? Eso. Emiliano, siguiendo en la misma ruta Bueno, sobre sí, claro. Sí, sí, siguiendo el esquema que planteó José, yo diría brevemente como antecedente, es sabido que Venezuela no solo fue el principal exportador de petróleo del mundo en su momento, sino construyó un estado entendido como petroestado, que además ha sido estudiado en otras partes del mundo como un estudio de caso de una tipología clásica, aunque no es el único petroestado, y una economía rentista petrolera también con unas características muy particulares, nuevamente, que muchos internacionalmente estudiaron para entender algunas cosas como el llamado, el llamado efecto, de efecto de enfermedad holandesa. Algunos inclusive habían acuñado, aunque no popularizaron la idea de un efecto Venezuela, ¿no? Dando una idea de cómo era una economía profundamente dependiente de la renta, aunque había otros sectores, sobre todo un sector, si se quiere, minero de hierro, no teníamos ni la tenemos un sector agroindustrial importante, como sí pasa en el Brasil, en la Argentina, ¿no? Que además son, que son actores políticos de peso, no es el caso, no es el caso venezolano. Pero es algo, digamos, evidente que la crisis que ha vivido Venezuela, que es quizás, eso lo podríamos seguramente debatir, quizás es la peor crisis de América Latina que haya tenido algún país de América Latina en comparación con otras crisis, reconfiguró totalmente el extractivismo, ¿no? Entonces, digamos, de un extractivismo que era
digamos, muy centralizado en el Estado. Ahora nos fuimos un poco a un otro extremo en el que tenemos un extractivismo fragmentado, ¿no? Y aquí creo que hay cosas inclusive que mirar, que pueden ser incluso para un análisis regional, ¿no? Eh, Permíteme primero, antes de hacer estas dos menciones de lo regional, mencionar que lo que ha hecho que derive, y por ejemplo, José comentaba el tema de la minería en el caso venezolano. Ocurrió una debacle en la industria petrolera. Para que se tenga una idea, una producción que llegó a promediar 3 millones de barriles diarios en el año 2020 llegó a 380.000 barriles únicamente. Ahora ha habido una cierta recuperación muy accidentada, determinada por muchas razones, porque el colapso de la industria petrolera venezolana, digamos, no es remediable en el corto plazo, porque no basta ni siquiera un cúmulo enorme de inversiones, sino unos procesos que técnicamente son lentos para la recuperación, si ese fuese el caso, que además tiene una composición de crudos extrapesados muy alta, y que además está en un conflicto político no resuelto en el país, junto a un conflicto internacional en el que hay que incluirse seguramente las sanciones internacionales, que ahora están en plenas como negociaciones y están ahora en una especie de zona gris, que no podríamos decir que están prohibiendo, pero tampoco podríamos decir que ya han liberalizado o han, digamos, levantado esas sanciones, ¿no? Por tanto, hoy en este momento que hablamos, estamos seguramente rondando unos 800.000 barriles de crudo. Pero decía, por ejemplo, en el momento en el que la debacle fue más acentuada, en estudios independientes se llegó a, digamos, a evidenciar que los ingresos por oro superaban a los ingresos por petróleo, sobre todo en el momento más duro de las sanciones internacionales al petróleo. Y ahí conecto con el tema que tiene que ver con una división geográfica, porque lo que abrió principalmente el extractivismo fue un extractivismo, decía, fragmentado, si se quiere, podemos decir que está feudalizado, ¿no? Y que tiene a la Amazonía venezolana, el territorio quizás más expoliado, fundamentalmente por el tema del oro, ¿no? Y ahí voy con las dos cuestiones que me parece interesante para debatir, la que seguro José también podrá mencionar algunas cosas. La primera, si hay una cosa que compartimos con el Perú, además de nuestra cordillera andina, es nuestra pertenencia al bioma amazónico. Y hay una cosa que comparte el bioma amazónico, es una expansión brutal de la minería ilegal, principalmente de oro, pero no únicamente de oro, ¿no? Hay un problema biorregional que hay que analizarlo como tal, no por países. Por países se puede analizar, pero nos quedaríamos cortos, porque tiene que ver con dos cuestiones claves, que es una potenciación muy notoria del crimen organizado y su vuelco hacia los commodities, ¿no? O sea, una diversificación económica, una ampliación del control territorial, y una incidencia en los niveles de extracción, ¿no? Eso es algo importante. Bueno, hay un debate sobre las ideas de refeudalización que, al menos, aunque pueda ser un término quizás que uno pueda entender como de origen europeo, lo que sí nos podría permitir es una reflexión sobre los debates latinoamericanos que también, digamos, hicieron populares en la teoría de la dependencia sobre las economías de enclave. O pensemos cómo eran las repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX, en la cual, si acaso, el poder del Estado tenía una especie de consolidación de poder en zonas localizadas de la república, ¿no? Y ahí hay una cosa que tiene que ver con las fragilidades de los estados latinoamericanos históricamente, ¿no? Habría que preguntarnos hacia qué proceso histórico, territorial de las repúblicas y el extractivismo estamos yendo, porque ahí compartimos elementos que reflexionar, que tienen que ver con el Perú, que tienen que ver con lo que está pasando en el Ecuador, que tienen que ver con lo que está pasando en Colombia, en su manera, y con el Brasil y con Bolivia, que tiene un proceso también muy repentino de auge de estos tipos de extractivismo, que también hay que ponerles mucho el ojo. Entonces yo diría, para terminar, Amazonía, crimen organizado y extractivismo, y el problema potencial de las economías de enclave o la refeudalización como elementos que tenemos que poner sobre la mesa, porque
están teniendo cada vez mayor presencia y no necesariamente están alejados de la economía formal. Lo que tendríamos que ver es cómo se están articulando elementos de la economía ilícita con la economía criminal y con las participaciones de sectores del Estado y del capital internacional, que es algo que también creo que merita una reflexión, porque es algo que está pasando en este momento y necesitamos entenderlo. José, en esa línea yo creo que hay una beta por hablar sobre Perú, ¿no? Porque eso también nos está afectando, ¿no? ¿Se ha apagado tu micro, José? No, sí, sin duda. Pero escuchando a Emiliano, a ver, se me venía a la cabeza, hay regiones en el mundo donde hay petróleo, hay regiones en el mundo donde hay gas, hay regiones en el mundo donde hay minería metálica, donde hay minería no metálica, pero quizás una de las pocas regiones en el mundo donde hay todo eso junto, y seguramente algunas otras cosas más, es esta zona del pie de monte andino amazónico, ¿no? Entonces, por lo tanto, la presión ha sido enorme en estos territorios en los últimos años, para hablar simplemente de un periodo más corto, pero evidentemente la presión va a seguir siendo muy, pero muy fuerte de aquí para adelante, ¿no? Y sí, pues yo creo que si vamos a mirar la Amazonía y todos los y todas las presiones que está teniendo el bioma amazónico de los diferentes extractivismos, creo que tenemos que obligarnos, digamos, a hacer un esfuerzo para ver cómo se articulan los 9 países amazónicos, porque si no va a ser muy, muy complicado evitar, digamos, ese deterioro de la Amazonía, ¿no? Hoy en día se discute cuál es el umbral que, que habría que provocaría que finalmente perdamos la Amazonía y se convierte en una gran sabana, ¿no? 20% del territorio amazónico ya está deteriorado y hay un 20% adicional que está en franco proceso de deterioro, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo enorme, ¿no? Y sí, pues el crecimiento de varias actividades extractivistas ilegales, tal ilegal, narcotráfico, minería ilegal, todo lo que está pasando en las fronteras de nuestros países, abre plantea, digamos, un interrogante hay que abordar con mucha rigurosidad, ¿no? Ahora, la otra variable complicada es el tema del precio de varios commodities, ¿no? De varias materias primas. Tuvimos el superciclo, ¿cierto? Entre el 2003, 2012, todos los precios de los commodities se dispararon a las nubes, se disparó el petróleo, se dispararon todos los minerales, ¿no? Este, y ahora, digamos, después hubo una etapa de cierta caída de precios y ahora nuevamente estamos en un ciclo de precios muy altos, sobre todo para los minerales de la transición y también en el caso del oro. Para que tengan una idea, la onza de oro a comienzos de siglo estaba a $270. Hoy en día está a $2.300 la onza de oro. ¿No? La libra de cobre a comienzos de siglo estaba a 70 centavos, en el 2000, 2001, por ahí, a 70 centavos. Hoy en día la libra de cobre está a $5 la libra. Bueno, el barril de petróleo ha subido, creo, 80, ¿no? Después de que se cayó durante un tiempo fuertemente. Entonces, creo que estamos en un contexto donde hay una propuesta de transición energética que tiene una lógica corporativa, ¿no? Que creo que va a ejercer una presión enorme de todo tipo de extractivismos en varios territorios, ¿no? Y creo que frente a eso hay que plantear, primero hay que construir narrativas alternativas, ¿no? Y frente a eso hay que plantear cómo deberíamos definir los procesos de transición, ¿no? Yo creo que por ahí están, me parece, los retos hoy en día, pero definitivamente ahora estamos con una presión enorme, ya no solamente el extractivismo formal, ¿no? Para hablar de minería, sino también de este extractivismo informal, abiertamente ilegal, que está afectando ecosistemas sumamente importantes, ¿no? Y en el caso de la minería aurífera, la presencia, el crecimiento y la expansión
de la minería aurífera en la Amazonía es sin duda un tema sumamente preocupante, ¿no? Con todo lo que eso además se acompaña, ¿no? Violencia, criminalidad, trata de personas, en fin, ¿no? Sin duda es un tema complicado. Emiliano, en esa línea, digamos, quizás podría ser un poquito más claro para que la gente entienda lo que significa el fenómeno del arco minero. Sí, digamos que es complejo explicarlo porque parecería fácil decir que fue, digamos, creado como un proyecto formal, ¿sí? Un proyecto de minería formal, una franja enorme de casi 112.000 kilómetros cuadrados al norte de la Amazonía. Es decir, para que tengan una idea, no estamos hablando de un territorio más o menos del tamaño de Cuba completo, ¿no? En la cual se plantearía minería de oro, de hierro, de diamantes, extracción de diamantes, se plantearía coltán, se plantearía bauxita, o sea, como una cantidad enorme, pero que en la propia dinámica de la crisis venezolana, lo que fue desarrollándose fue una particular imbricación de extracciones legales con ilegales, ¿sí? Que es una cosa, digamos, que es necesario, digamos, resaltar nuevamente porque además muestra algunas tendencias que podríamos también mirar con atención. Por ejemplo, todos latinoamericanos sabemos que si hay una cosa o uno de los problemas digamos, que corroe las sociedades latinoamericanas es la corrupción, y la corrupción no solo se basa en los ya muy grandes conocidos desfalcos de dineros públicos, sino también está involucrada con procesos de extracción ilícita, ¿no? Entonces, de recursos naturales, ¿no? Entonces, digamos que el arco minero ha promovido una consolidación de extracciones ilegales en la Amazonía venezolana, y en este marco el gobierno ha intentado captar ese oro a toda costa en la medida de sus posibilidades, algo que no llegaría ni al 30%, dado que el resto sale hacia las cadenas globales de commodities ilícitas, ¿no? Que hay una cosa también que mirar, ¿no? Permíteme, David, me gustaría a lo que decía José agregar de esas Ujú. presiones, porque me parece también mirarlo en clave latinoamericana es muy importante. Eh, por ejemplo, tres presiones, las menciono rápido, no voy a hacer una intervención larga. La presión que generó la crisis económica post pandemia durante la pandemia, que consolidó el imperativo extractivista para solucionar nuestras crisis, y eso es una narrativa que tú la puedes ver, aunque digamos ha bajado un poco porque ahora se canaliza por otras vías, pero estaba en todos los discursos gubernamentales. La segunda es las presiones internacionales hacia los hidrocarburos, principalmente después del inicio de la guerra Ucrania. Y aquí ves el caso de Venezuela, como la guerra en Ucrania fue o ha sido un factor, digamos, muy importante a la hora de avanzar en negociaciones y el acercamiento, inclusive, entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Maduro, que aunque parezca digamos, la fachada de que son enemigos, tienen acuerdos, sobre todo petroleros. Y la tercera, y por cierto, que no tiene solo que ver los hidrocarburos, no tiene solo que ver con Venezuela, tiene que ver con Brasil, tiene que ver con Guyana. Hay un conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo y tiene que ver con hidrocarburos, tiene que ver con hidrocarburos offshore, con fuentes. Guyana podría estar llegando pronto a 1 millón de barriles de crudo. Eso es algo bastante relevante. Quizás no se habla mucho, pero es un tema muy importante. Y la tercera tiene que ver con la minería de minerales críticos, vinculados al tema de la transición energética que ya José mencionaba, que podríamos hablar de litio, de cobre, de tierras raras, podríamos hablar de una serie de, digamos, de componentes que son importantes para esta transición, y bueno, seguramente ahí queda una serie de complejidades. No sé si habrá tiempo, pero yo también, si hay otra intervención, me gustaría también mencionar algunas cosas sobre alternativas, porque es verdad que el escenario se ve complicado. Estamos ya con poco tiempo, pero yo les pediría si pudieran concluir, aparte de lo que vas a decir, Emiliano, que me parece importante, las alternativas también, José, creo, es un poco también describir cuál es la relación entre los estados y las políticas de los estados con esta situación en general.
¿no? En la actualidad, ¿no? En la actualidad. No sé si, José, y con eso terminaríamos, ¿no? Las intervenciones. Está otra vez sin micro. Sí, a ver, lo primero es que, digamos, claramente en el Perú está habiendo una fuerte presión de parte, digamos, desde el Estado Nacional para profundizar el esquema extractivista minero, ¿no? Muchos conflictos sociales lograron parar varios proyectos, detener varios proyectos, y, digamos, hay una clara opción por destrabarlos, ¿no? Entonces, en esta lógica de que la transición energética es una extraordinaria oportunidad, ese es el discurso oficial, es una extraordinaria oportunidad para el país. Nuevamente vamos a tener precios elevados, de hecho ya los estamos teniendo, y por lo tanto el Perú puede estar en bonanza económica si destrabamos todos los proyectos mineros habidos y por haber, ¿no? Entonces, digamos, ese es el discurso oficial. Y además eso viene acompañado de un discurso empresarial que lo que busca, acuñando el término de que en el Perú existen demasiados trámites, demasiados permisos, la tramitología, la permisología, lo que se busca es bajar los estándares sociales, una suerte de carrera hacia el fondo, ¿no? Estándares sociales, estándares ambientales, ¿no? Entonces las políticas ambientales, la institucionalidad ambiental es el blanco, digamos, de la ofensiva empresarial, con un gobierno, con un poder ejecutivo y con un poder legislativo que digamos, responde rápidamente a las exigencias de los sectores extractivistas formales, pero también de los sectores extractivistas informales, porque también esa es una particularidad que hay que subrayar en el Perú. Tú lo debes haber visto, David, la influencia que hoy en día tienen las economías ilegales o informales o abiertamente ilegales en la política nacional, ¿no? Tienen presencia en el Congreso, tienen influencia en algunos sectores en el Ejecutivo, y pueden sacar, y de hecho están sacando una serie de leyes que los benefician, ¿no? Entonces, ese es el contexto actual. Es un contexto de una nueva oleada, digamos, para afirmar el modelo extractivista en un país como el Perú, este, con consolidando zonas de sacrificio, ¿no? El surandino es una típica zona de sacrificio, ¿no? Ahí están las principales minas de cobre en el Perú, pero igual podríamos identificar otras zonas de sacrificio. Por eso yo creo que es importante no solamente, digamos, tener la capacidad de visibilizar lo que está pasando en los territorios y toda la afectación de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales que está ocurriendo en los territorios, sino también entrar al debate más programático, ¿no? Al debate de alternativas. Y yo sí creo que tenemos que comenzar a dibujar cuáles podrían ser los escenarios de transición, cómo transitamos de un modelo profundamente extractivista, profundamente depredador, profundamente productor de conflictividad social que afecta a derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, cómo transitamos a un escenario diferente, distinto, ¿no? Es lo que, en fin, algunos autores llaman cómo transitamos a una suerte de extracción sensata, para definir de lo que podría ser una extracción indispensable, porque tampoco hay que ser realistas, tampoco se puede decir que de la noche a la mañana un país como el Perú va a dejar la extracción de minerales, ¿no? La matriz, digamos, la minería forma parte de la matriz productiva del país, pero claro, yo quisiera que esa matriz productiva sea más diversificada, más amigable con los derechos de la naturaleza, con los derechos de las poblaciones, pero sí me preocupa que sea una matriz productiva tan dependiente como al comienzo mencionaste, David, de un sector como el minero, ¿no? Entonces, creo que en el fondo es esa suerte de transición que nos obliga a plantear el debate en términos de cómo podrían ser esas etapas de transiciones, qué tipo de políticas públicas se necesitarían, qué tipo de institucionalidad democrática se necesitaría, cómo se debería construir una suerte de propuesta de gobernanza, diferente, distinta, ¿no? En relación con los bienes naturales. Entonces yo creo que por ahí está un poco
el reto y el debate para no dejar que nos impongan una transición energética que tiene una lógica profundamente corporativa, y más bien pensemos en una transición energética justa desde un punto de vista social y ecológico, ¿no? Yo creo que para países como el Perú, creo que eso es un debate fundamental que hay que dar, ¿no? Me parece importante retener cuando habla de zona de sacrificio, que es un concepto que le escuchaba a Emiliano cuando conversaba con él antes, y es que para que entiendan las personas que nos están viendo, es que cuando hablamos de zona de sacrificio no solamente hablamos de una geografía, hablamos de seres humanos también. O sea, se sacrifica también seres humanos, ¿no? Sin duda. Para concluir, Emiliano, sí, sobre ese punto. Bueno, sobre este punto, si hacemos una mención del caso venezolano, seguramente, nuevamente, digamos que será difícil pensar, tenemos elecciones dentro de un mes y tanto, un poquito menos de 2 meses. Serán determinantes, pero seguramente lo que lamentablemente diría que estamos viendo es, bueno, por un lado se abre una potencial posibilidad de cambio de gobierno, habría que ver realmente qué va a pasar. Eso no depende solo de elecciones, sino de relaciones de fuerza política. Pero cuando decíamos lamentablemente es que estamos viendo que, digamos, el gobierno nacional mantiene ante estas situaciones y estas conversaciones que estamos teniendo en este momento, mantiene una línea hacia un extractivismo petrolero de recuperación, algo con lo cual ahí, vamos a decirlo así, una especie de consenso petrolero. ¿Por qué un consenso petrolero? Porque el consenso petrolero está en el gobierno, pero si ustedes lo ven, la oposición, bueno, hoy en día se habla mucho de María Corina Machado. María Corina quizás lo que pueda modificar sean algunos regímenes sobre los marcos de negocio de PDVSA, pero mantendrá su lógica extractivista desde una visión más liberal, si se quiere, aunque el gobierno de Maduro es o tiene políticas neoliberales. Cuando hablo de consenso, además, lamentablemente es un consenso internacional porque las presiones vienen de Estados Unidos, la Unión Europea está muy interesada en el gas venezolano, China tiene una participación protagónica en la faja petrolífera del Orinoco, Rusia hasta hace poco tuvo inversiones importantes en petróleo, entonces digamos que las presiones se dan en consenso y digamos que los candidatos que hoy en día debaten, si acaso mencionaran el tema, si acaso no hay un cuestionamiento. Y el tema minero tampoco, quizás se habla un poco más, pero tampoco estamos viendo entonces ese cuestionamiento. Entonces, en ese sentido, el escenario necesita el fortalecimiento de sectores alternativos que, por cierto, necesitan también nutrirse de una perspectiva socioecológica, porque la visión económica solamente no, ya hoy en día no diríamos que no funciona. Cierro con una cosa, David, muy importante, es que cuando analizamos, si se quiere, este panorama, quizás de una perspectiva regional, también te podríamos decir que pocos han hecho un cuestionamiento claro al extractivismo, a excepción, y aquí me gustaría mencionarlo, de Gustavo Petro. Y en relación a Gustavo Petro, yo quisiera destacar dos cuestiones en relación al extractivismo, ¿no? José decía algo muy, muy relevante. A veces se entiende que decir o tener una crítica al extractivismo se puede pensar que uno cierra, en el caso venezolano, el chorro de petróleo al día siguiente, y no se trata de eso, sino se trata de un plan, para salir del extractivismo tiene que ser un plan de desescalamiento que podría, con todas las evaluaciones técnicas que se puedan hacer, podría planteársele a los países o al país en un lapso de tiempo determinado. Es un plan de desescalamiento que además tiene que empezar a dar pasos concretos. Las dos políticas de Petro interesantes, la prohibición del fracking como una manera de evitar el avance sobre fronteras no convencionales, que son muy dañinas y impactan también muy negativamente el cambio climático, y la reforma fiscal, que muestra que una reforma de tipo fiscal puede allanar caminos hacia una sociedad post-extractivista. Ahora, el problema, y que aplica para toda América Latina, es el tema de la correlación de fuerzas. Porque para poder posicionar estas cosas hace falta seguramente crear coaliciones sociales y políticas que puedan posicionar estos temas, siendo que el Congreso, el Congreso de la República Colombiana le ha prácticamente congelado la aprobación en segunda discusión de la ley contra el fracking,
y por el otro lado le desmanteló la parte, digamos, de imposición fiscal al sector petrolero a partir de la Corte Constitucional colombiana. Entonces, aquí vemos que hay también una cosa de relaciones de fuerza y que tiene que ver con construcción de poder desde bases, desde sectores universitarios, organizaciones y actores políticos que se puedan unir para que la propuesta país para nuestros países latinoamericanos también tenga un componente post-extractivista sensato, además acorde a la crisis que estamos viviendo a nivel global, que no es cualquier cosa. Y gracias a los dos por habernos acompañado hoy en día en los diálogos del Erizo. Espero poder contar con ustedes en otra ocasión en adelante. Y vamos a dar por concluida la reunión. Me van a disculpar en antes, me han atacado mis perros y por eso es que he estado peleando acá. No, 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 no hice me olvidé de cerrar la puerta, pero en fin. Y mil gracias a ambos por su presencia, ha sido muy adicional. Espero que para nuestro público haya sido muy interesante para poder entender un tema que es clave, como habrán entendido, y vital para entender las políticas de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Con dos ejemplos como son el de Perú y Venezuela, que nos permiten adentrarnos más en un tema que es profundamente latinoamericano y profundamente, diría yo, también de los países del sur. En África se padecen en otra coyuntura, en otras circunstancias, pero se padecen en los temas similares, ¿no? Mil gracias y hasta la próxima ocasión. Gracias, David. Gracias, David. Gracias, Un José. gusto, Emiliano. Un gusto también. Gracias. Chao.